Buenas tardes, bienvenidos al Noticiero Central. Soy Leiner Buitrago y los estaré acompañando en esta emisión sobre el tema del oligopolio, que es un mercado donde pocas empresas pueden competir por altos costos de inversión. En este caso hablaremos sobre la parte bancaria. Por eso invitamos a tres personas, que es el banquero y presidente del Grupo Aval, el señor Luis Carlos Sarmiento, al opositor del Partido Verde, Juan Ortega, y al señor ministro de Economía, Juan Ospina. Bienvenidos, caballeros. A los tres les voy a hacer las mismas preguntas. La primera sería, comparando los activos del 2019 a la fecha, pasó de un 2,16 billones a 1.815.000 pesos, dándonos una pérdida de 3,16%. La pregunta sería acá, ¿se vio reflejado en la economía de los colombianos? Buenas tardes. Claro que contestando tu primera pregunta, esos 12,6 billones que se alcanzaron en activos se vio muy reflejado para el país y más que todo en la clase menos favorecida. Y esos activos ya se estaban convirtiendo en un problema de inflación. Buenas tardes. A tu primera pregunta, claro que sí, afectó a la economía nacional. El año pasado cerramos con más de 3.75 millones de desempleados en el país, con una confianza industrial que se desplomó a los niveles del año 1980, con una caída de 6.8% del PIB. Muchos sectores retrocedieron a niveles de la peor crisis financiera de la historia del país del año 1999. Iniciamos una reactivación económica, pero por la situación actual del país de protestas, no se ha logrado incrementar la economía este año en la proyección que se había proyectado a principios del 2021. Buenas tardes. Somos un grupo financiero sólido con más de 10.3 millones de clientes, con más de 1.410 oficinas, con más de 76.000 colaboradores en todo el país. Esto hace que seamos grandes contribuyentes de impuestos y generamos grandes crecimientos en la economía del país. Los establecimientos de crédito registraron utilidades por 5 billones de pesos. Esto es una cifra inferior al 52% de lo que hicimos en el año 2019. A pesar de que los bancos registraron algunas utilidades, esta cifra es muy inferior versus lo logrado en el año 2019. Todos los sectores de la economía del país se han visto golpeados por la actual pandemia. Segunda pregunta. Con la reducción de la tasa de interés que estaba en el 2019 en un 4.25% a un 3,75% en la actualidad, ¿en cuánto tiempo se recuperaría el dinero faltante? Respondiendo la segunda pregunta, con la favorabilidad que les da el gobierno y con la subida de la tasa de interés, en muy poco tiempo recuperarán ese dinero. A tu segunda pregunta, antes de hablar de la recuperación del dinero faltante, es hablar de la necesidad que existió en el mercado financiero para reactivar sus créditos a las personas de estratos bajos y medios. La única forma de volver a contar con un buen dinamismo junto al Banco de la República es que disminuimos la tasa de interés, pasando a 3.75%, para que más sectores del país pudieran volver a apalancarse financieramente y pudieran obtener recursos a una tasa más cómoda. Esto permitirá obtener un crecimiento de la economía del país en 6.5% del PIB. A tu segunda pregunta, los bancos y el Grupo Aval, al cual yo represento, estamos de acuerdo con la disminución de las tasas de interés para que más personas y familias
puedan volver a contar con liquidez en sus empresas, negocios y diferentes sectores productivos. La economía nacional se debe reactivar con esta serie de beneficios que está otorgando el Banco de la República. Tercera pregunta. ¿El sector financiero cómo podría darle salvavidas a la gente de menos ingresos? Para la tercera pregunta, yo tengo dos propuestas. La primera, otorgándoles préstamos a largo plazo y con bajos intereses y con unos años de gracia. Segundo, patrocinando proyectos a los jóvenes emprendedores. A tu tercera pregunta, el Gobierno Nacional ha lanzado una política social donde el año pasado, después de la iniciada de la pandemia, logramos congelar las tasas de interés y cuotas de los créditos financieros. Adicional, para algunos sectores logramos otorgar periodos de gracia en los cuales no debían pagar sus cuotas. Esto pensando en salvaguardar a muchos empleos directos e indirectos que se tenían antes de la pandemia. A tu tercera pregunta, en el Grupo Aval hemos beneficiado con alivios y líneas de crédito a más de 2 millones de personas en Colombia y Centroamérica. Hemos otorgado a más de 1.100.000 personas y empresas en Colombia en sus créditos de consumos de vivienda, microcrédito y comercial por más de 36 billones de pesos. Esto es ayudar a la sociedad. Cuarta y última pregunta. ¿Por qué cuando una persona de clase baja obtiene un préstamo y sucede lo de la pandemia y no tiene cómo responder por el compromiso y se declara en quiebra y les da a conocer su situación? ¿Por qué ustedes no le congelan los intereses sabiendo que es imposible cumplir y aparte de eso lo reportan en la central de riesgo? ¿Eso no es un descaro? Para contestar la cuarta y última pregunta, conociendo la situación del país y la del cliente, ¿por qué no llegan a un acuerdo que le condonen la deuda? Y así la persona o el cliente puede iniciar nuevos proyectos para poder reactivar la economía. A tu cuarta y última pregunta, el Gobierno Nacional el año pasado y por un periodo de 6 meses generó un plan de alivios para las personas y empresas que lo necesitaran, que por temas de pagos y situación económica del país no podían cumplir con sus obligaciones. Esto se logró satisfactoriamente y más de 10 millones de personas lograron contar con este plan de alivios. Adicional, ya está por ser ley del proyecto de gobierno, borrón y cuenta nueva, donde las personas que paguen sus créditos en un plazo podrán salir de data crédito casi que de manera inmediata, o aquellos deudores que presentan deudas prescritas podrán también ser borradas de las centrales y poder reiniciar su vida crediticia. Este proyecto fue pensado precisamente en lo que tú me estás argumentando. Muchas gracias para todos y cuenten con nosotros como Gobierno Nacional. Para tu cuarta pregunta, en el Grupo Aval hemos apoyado a los sectores productivos. El año pasado, al inicio de la pandemia, fuimos de los primeros en generar un plan de alivio a muchos de nuestros clientes. Existe una regulación de data crédito y un sistema financiero que genera rendimientos en la economía debe regularse bajo las normas existentes en el país. Hay mecanismos donde una persona que se declara en quiebra puede acceder legalmente a recursos de apelación para poder llegar a un acuerdo con nosotros o cualquier entidad financiera. Muchas gracias por tu entrevista. Que pasen una feliz tarde.
agradeciendo el tiempo y espacio que me brindaron para así yo poder dar mis puntos de vista sobre la situación económica que está sucediendo en el país. Muchas gracias.